Hola a todos y a todas. En esta oportunidad vamos a ver algo que ustedes no deben olvidar, recordar siempre, es muy importante. ¿Para qué? Para realizar trabajos y presentaciones. Vamos a ver unos tips de introducción, ¿ya? De esta sección que se hace al final siempre de los trabajos. Cuando ya esté completamente el trabajo realizado, uno hace este apartado. En este apartado uno lo que hace es identificar cuál es el tema, cómo se pensó el trabajo, ¿ya? Desde estructura, cuál es el fin del trabajo, cuáles son las limitaciones y fortalezas que tengo yo dentro del trabajo, limitaciones y alcance principalmente, cómo distribuyo los temas en el informe, si están separados por secciones o simplemente por capítulos. Y por lo general se menciona, así como se ve en el capítulo 1, vamos a tratar este tema, en el capítulo 2 esto, o en la sección 1 veremos esto, en la sección 2, etcétera, ¿ya? Para terminar las conclusiones. ¿Y cuál es el método que vamos a emplear? Si es un método analítico, cuantitativo, es un análisis exploratorio, es una investigación aplicada, y dentro de esta investigación aplicada estoy utilizando Design Thinking, o dentro del proceso de desarrollo de software voy a hacer un framework ágil, etcétera. Va a depender mucho del tipo de trabajo que voy a realizar, es el método que voy a emplear. Bien, dentro de los objetivos, aquí como dice ahí, los objetivos deben expresar con claridad para evitar problemas, desviaciones del proceso de análisis y ser susceptibles de alcanzarse con las guías del estudio, y hay que tenerlos presentes durante todo su desarrollo. Evidentemente, los objetivos que se especifican requieren ser congruentes entre sí. No, claramente tenemos que ser súper claros en lo que estamos planteando dentro del proyecto y, como dice ahí, tienen que ser alcanzables. Para tener una visión mucho más clara dentro de este objetivo, uno debería expresar una acción, ¿ya? Por ejemplo, desarrollar, analizar, determinar, estudiar. Es una acción, ¿ya? Por lo tanto, se debe iniciar con un verbo fuerte, como los que mencioné recién. Eso indica una acción y luego un fenómeno. ¿Cuál es el estudio? ¿Cuál va a ser el desarrollo? ¿En qué consiste? ¿Con quién se llevará a cabo dicha acción? Luego, indicar el objetivo de investigación, ¿ya? Darle el contexto a esta acción dentro de este fenómeno. O indicar las partes que son investigadas, indicando finalmente para qué se realizará esta acción. Por ejemplo, voy a desarrollar una plataforma web que va a permitir la interacción entre una persona de tercera edad para que tenga una mejor usabilidad dentro del desarrollo de su actividad dentro de la página, por decir algo. Pero siempre parto por un verbo fuerte y después voy generando la interacción. Bien, dentro del objetivo tiene algunos elementos importantes que destacar. Por ejemplo, enfocarse a la solución del problema. Foco. Debe ser súper realista, tiene que ser medible, ¿ya? Porque obviamente yo de los verbos que no debo usar nunca es conocer. El verbo que no debo usar nunca es saber, ya que no los puedo medir. Porque ¿cómo yo mido el conocimiento de una persona? ¿Cómo puedo explicar el saber de una persona? Dentro de ingeniería no podemos, ¿ya? Porque no es cuantitativo, no es cualitativo, no me permite medir esos verbos. Entonces siempre tienen que ser medibles los verbos. Desarrollar, analizar, eh, determinar, etc. Deben ser congruentes, ser muy importantes, redactando, evitando palabras subjetivas. Tienen que ser súper claros al momento de montar un objetivo. Procesar si existen factores que te llevan a investigar. Y para construir el objetivo deben considerarse los siguientes interrogantes: los que sean necesarios y en orden más conveniente. ¿Quién? El qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Si uno asocia todas esas preguntas y damos respuesta, podemos generar un gran objetivo general. Bueno, el objetivo general tiene que ser cualitativo, integrador y terminal. Esas son como las características más importantes de un objetivo general. Los objetivos específicos que vienen de los enunciados relacionados a cumplir el objetivo general, al menos siempre tienen que ser tres.
donde tienen que ser enunciados proposicionales desagregados en enseñados de un objetivo general, que sin excederlo lo especifican, ¿ya? O sea, no puedo yo colocar un objetivo general desarrollar y abajo colocar otro objetivo con el mismo verbo, ya que están al mismo nivel cognitivo. Por lo tanto, yo debo bajar el nivel cognitivo de eso y quizá apoyar una implementación, un construir, o un diseñar o un analizar. Vamos a ver un poquito más adelante la tabla de Bloom. Bueno, ¿qué atributo tiene el objetivo específico? La cantidad, como ya les dije, tienen que ser a lo menos 3 objetivos específicos para poder cumplir con el objetivo general. Por lo tanto, tenemos atributos cualitativos, conductuales y específicos, ¿ya? Son como los 3 atributos más importantes de los objetivos específicos. Como les dije, aquí tenemos un tips en donde se menciona Bloom, esta es la tabla de Bloom, del menor hacia el mayor nivel cognitivo. O sea, si yo parto con recordar, elegir, copiar, no puedo colocar verbos de este mismo nivel, porque estos son los más bajos que yo tengo dentro de mi trabajo. Pero si yo coloco del nivel cuarto, que es la columna de analizar, el objetivo general, puedo colocar todos los verbos que están hacia acá atrás, que están comprendidos en aplicar, comprender, recordar. Y dentro de crear, que muchas veces los desarrollos son más de desarrollar, valga la redundancia, más que crear, porque crear va de un punto de vista más de la innovación, de la originalidad perfecta que debe existir. Bueno, si yo ocupo algún verbo como añadir, construir, mejorar, componer, etcétera, de los que salen ahí las palabras clave, yo puedo usar cualquier verbo que está de ahí hacia atrás en los objetivos específicos, porque este es el nivel superior, ¿ya? La taxonomía de Bloom me permite hacer eso. Entonces, para que tengan un orden cognitivo, yo puedo ir viendo en qué nivel va cada uno y voy analizando si cupe dentro del espacio que estoy trabajando. Taxonomía de Bloom se llama. Bien, dentro de los alcances y limitaciones, que es otro elemento no menor, el alcance indica con precisión qué se puede esperar o cuáles son los aspectos que se alcanzan en la investigación, hasta dónde yo llego. Y la limitación indica los aspectos que están fuera del alcance. No hay que indicar o equivocarse, es decir, que una limitación es el tiempo, es un aspecto físico o aspecto de memoria, digámoslo así, o aspecto de software o hardware. Eso no son limitaciones. Las limitaciones son principalmente hasta dónde, qué cosas no hace el programa o el sistema o el proyecto en sí, qué cosas no cubre. Esas son las limitaciones, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy trabajando en un proyecto de un banco y tenemos 2 secciones, una de contabilidad y otra de finanzas, y el sistema, el alcance del sistema solamente es desarrollar un sistema de contable, no, y la gran limitación es que no tiene relación con ningún aspecto del área financiera, no cubre ningún de los procesos, por decirlo así, ¿ya? Entonces, tengan súper claro eso, los alcances, los que yo espero del sistema, y las limitaciones, las cosas que no hace el sistema en sí. Las conclusiones, que es un aspecto muy importante y que, como se lo he comentado muchas veces, uno busca palabras muy lindas en internet, palabras muy o frases o párrafos que tienen relación con el tema, copiamos y pegamos eso dentro de las conclusiones, igual que en la introducción. Tomamos elementos bien descritos en la bibliografía y copiamos, pegamos, ¿ya? Entonces, no es así, aquí tenemos que ver qué cosas se lograron con el desarrollo, pues ya tenemos las primeras conclusiones, es tomar cada uno de los objetivos específicos y ver cómo se cumplieron. A, B, C, D, perfecto, se cumplieron ese objetivo específico y se puede decir que se cumplió el objetivo general del proyecto. Obviamente pueden aparecer elementos de mayor importancia que no consideramos dentro del proyecto que se pueden incluir en la definición. Bueno, hay un ejemplo, por ejemplo,
La última razón debe motivar a continuar pensando sobre el trabajo, por ejemplo, sobre un trabajo de depresión. La depresión es un grave problema en nuestro mundo. Sería un cierre sombrío en el trabajo. Sin embargo, algo como si no se logra realizar un fondo para investigación sobre la depresión, más del 50% de los estudiantes sufrirán esta enfermedad sin una cura a la vista, dejándose un pensamiento poderoso. ¿Ya? Es importante dejar en el último párrafo una idea motivadora de lo que puede venir después, lo que puede pasar, dependiendo de la investigación que se está realizando. Bien, dentro de la referencia bibliográfica tenemos de dos tipos. Una, bibliografía tradicional, en donde tenemos que hacer búsqueda de artículos en la Scopus, en Web of Science, en Cielo Chile, donde podemos encontrar artículos relacionados a los temas. Y tenemos ahí un montón de cosas, conferencias, artículos indexados, etcétera, que pueden ser de mucho uso para nuestra referencia bibliográfica. Y la otra es la webgrafía, que son elementos que solamente están con autor en la web y están hablando un poco del tema en particular, pero que no está dentro de la bibliografía tradicional. Bueno, ahí les voy a subir les voy a subir también a Reiko ese documento que puede ser útil de cómo buscar o usar informes. Bien, veamos un ejemplo. Es sumamente importante que ustedes se basen en las normas APAS para poder hacer referencia bibliográfica como tal. Por ejemplo, en este caso estoy autorreferenciando en donde dice Escobar, que es mi apellido, y el nombre, V. El año en el cual hice un artículo, aquí IoT for Gathering, el nombre del artículo, en qué revista o journal está inscrita o publicada, cuál es el volumen y cuáles son las páginas en cuales están relacionadas con eso. Este paréntesis está de más. ¿Ya? Ese es como cuando es un autor. Entonces, esta etiqueta de acá, el Escobar, V, tiene que estar presente en alguna parte de los informes para que tenga valor, porque si tengo una bibliografía puesta en el área de referencia bibliográfica y no está referenciada dentro del informe, no tiene ningún valor para el producto. Por eso dice que es importante que esa etiqueta esté referenciada. Bueno, si son dos autores, por ejemplo, Escobar, Cuevas, son los dos autores por el mismo texto, journal, volumen, página, ¿ya? Para dos autores. Cuando son más de dos autores, bueno, por ejemplo, la etiqueta es esta, la que deben colocar. Cuando son más de dos autores, en este caso Escobar, Cuevas, Cortés, usted coloca esa etiqueta, donde dice que está como autor principal, Escobar siempre el primero es el autor principal, Escobar et al. Significa que hay más autores que están trabajando dentro de esta referencia. Bueno, aquí hay una URL, red.unit.edu mx, donde está ahí también hay unas normas que se las voy a subir también a Reco. Y ahora con respecto a la figura y tabla, ¿qué cosas son importantes acá? Primero, que la figura tenga una etiqueta y una descripción, igual que acá, etiqueta y descripción. Dentro de la figura, como se dan cuenta, dice 2.1. ¿Qué significa ese 2.1? Que significa que va en el segundo capítulo y es la primera imagen de ese capítulo. Entonces, de la misma forma, si yo coloco la figura 2.5, tiene que ser referenciada en alguna parte del texto. Por ejemplo, como se ve la figura 2.1, el proceso KDD explica tal cosa. Entonces hago una referencia, porque si no hago la referencia de esa figura 2.1 en el texto, no tiene ningún valor.
solamente una figura cualquiera que puedo colocar ahí. De la misma manera con las tablas, también se referencia las tablas, de esa manera tengo una etiqueta 3.1, significa que está en el tercer capítulo y es la primera tabla de ese capítulo. Por lo tanto, tengo un orden por capítulos. También puede ser por secciones, como tal. Si yo quiero separar por secciones, tengo que hacer por capítulos. Y de la misma forma, tengo que hacer referencia de la tabla en alguna parte del texto del informe, diciendo cómo se muestra la tabla 3.1, se puede visualizar el formato del lógico, del log común dentro de lo que yo utilizo, bla, 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 etcétera. ¿Ya? Eso es importante. Bien, muchas gracias. Hasta aquí una cápsula sobre algunos tips para hacer informes y también para presentaciones.